Cada 19 de enero se cumple un año más de la declaratoria mediante decreto de la Fundación del Poblado de San Ramón de los Palmares, conglomerado de habitantes que 12 años más tarde diera lugar a la creación del Cantón de San Ramón. Es probable que los primeros lugareños llegaran hace cerca de 200 años, a lo que hoy se conoce como el centro de Palmares. Pero con el pasar del tiempo, algunos se fueron trasladando a lo que actualmente es el centro de San Ramón, y ante la necesidad de contar con un centro de población ordenado y con algunas instituciones administrativas y de orden social, surgiera necesidad de declarar y delimitar el poblado. Bueno, hay la primera historia de San Ramón escrita por don Arturo Moncada Gamboa, que casualmente este año cumple un siglo de haber sido escrita. Describe muy bien lo que fue el proceso de formación del poblado de San Ramón, que este 19 de enero pues está cumpliendo 173 años, ¿verdad? Nos referimos al 19 de enero de 1844, cuando se publicó el decreto en la administración del jefe de Estado José María Alfaro Zamora, alajuelense, que de alguna manera pues es digamos el padre de la fundación de San Ramón. Y en el relato pues es muy interesante conocer cómo se dio ese proceso, ¿verdad?, de pobladores del occidente, digamos, de lo que hoy es el Valle Central, que llegaron en la década de 1830 por caminos inexistentes, por verdaderas picadas, ¿verdad?, a poblar toda esta región que conforman las poblaciones hoy de Grecia, Naranjo, Palmares, San Ramón. Y casualmente pues esos pioneros, esos primeros pobladores llegaron a lo que hoy conocemos como la población de Palmares, que en esa época pues fue denominado era un barrio, ¿verdad?, un pequeño poblado, Las Mercedes, donde llegaron los primeros. Digamos, tenían el obstáculo del Río Grande, de San Ramón, no conocían todavía este valle, y pues esta gente se dedicaba a cultivos de subsistencia, estos valientes pioneros, porque se metieron en la montaña a enfrentar todas las adversidades que eso significa. Pero en esa época el tabaco era monopolio del Estado, de manera que era prohibido cultivarlo y comercializarlo en manos particulares. Sin embargo, pues muchos de estos pobladores cultivaron tabaco, y bueno, hasta el día de hoy Palmares es una población famosa por la calidad de su tabaco. Y al ser detectados estas prácticas ilegales, bueno, algunos de estos pobladores tuvieron que trasladarse a explorar nuevas regiones, y atravesaron el Río Grande y lo que llamamos la cima, ¿verdad?, que es la zona montañosa que separa a Palmares de San Ramón, y descubrieron un valle, ¿verdad?, con muchísimas cualidades, con una gran fertilidad, y se asentaron aquí, ¿verdad? Uno de los líderes más importantes de este primer poblamiento fue don Ramón Rodríguez Solórzano, que vino con su hermana Joaquina, ¿verdad?, y los hijos de esta, y luego se trajo a su mamá. Y esta persona desempeñó un papel clave en la fundación de San Ramón. Lo interesante es que San Ramón... Lo que llena de curiosidad es que en muchos otros cantones se celebra la promulgación del cantonato, es decir, cuando en actas se declara una región como cantón, evento que por lo general surge luego de que esa porción de territorio ha sido distrito de otro cantón, y no se celebra el nombramiento del poblado, o no se tienen registros de ese acontecimiento. A diferencia de la gran mayoría de poblados de Costa Rica, tiene, digamos, esta acta de nacimiento, esta fecha de fundación del 19 de enero de 1844, que establece muy claramente
las áreas en que se dividió la legua cuadrada otorgada para fundar la población por don José María Alfaro en ese decreto, ¿verdad? Para dividir el área de labores, el área que se llamaba comunal de ejidos, donde se iban a realizar las viviendas, ¿verdad? Y digamos desde ese punto de vista hasta se definen las medidas de las calles en el decreto de fundación del poblado. Por eso le comento que muy pocas poblaciones, o que yo conozca, tienen este origen tan original, digamos, que tiene. Pero, ¿cómo sería la celebración de esa noticia en la que San Ramón de los Palmares era ya un poblado definido y organizado, con lineamientos y estructura similar a una ciudad para ese entonces futurista? San Ramón. Bueno, dice la historia que cuando se publica este decreto y se establece ya dónde se va a colocar la ermita o la iglesia y dónde se va a establecer el centro de la población, los pocos pobladores de esa época celebraron con una fiesta muy sencilla, ¿verdad? Hicieron probablemente comidas, ¿verdad?, de lo que les ofrecía el ambiente, no sé, probablemente alguna carne de monte, etcétera, y hicieron estallar una bomba que fue famosa entre nuestros antepasados ramonenses porque era el símbolo, digamos, del nacimiento de la población. Recordemos que hasta 12 años después San Ramón ya se constituye en el segundo cantón de la provincia de Alajuela, pero en ese momento era el nacimiento de un poblado, aunque sabemos que estuvieron obviamente algunos años antes de 1844, pero se establece esa fecha de nacimiento de la población el 19 de enero de 1844, que seguimos recordando, seguimos conmemorando, y es una fecha muy importante para los ramonenses. Es más, inclusive ha sido más relevante que la misma conmemoración del cantonato, ¿verdad?, que fue el 21 de agosto de 1856. Para los ramonenses esta fecha del 19 de enero ha sido más significativa incluso que cuando obtuvo el título de segundo cantón de la provincia de Alajuela. El 19 de enero era famoso el baile que se realizaba, por ejemplo, en el Club de Amigos, una institución que nació en el año 1900, ¿verdad? De manera que pues la fecha de la fundación de San Ramón que hoy recordamos es un hito histórico muy relevante, muy importante, que siga siendo objeto de atención de los ramonenses y de las personas que han venido a formar parte de nuestra comunidad, y sobre todo pues que el gobierno local, la municipalidad, le dé la importancia que esta fecha tiene.